Arrancamos, estamos en vivo, en directo desde la hermosa y bella ciudad de Tijuana, Baja California. Una vez más es Coffee Time con Brother Rick y hoy tenemos un invitado que para no hacerlo esperar lo vamos a agregar ahorita a plataforma. En esta mañana tenemos con nosotros a Pastor Pedro desde Los Patios, Colombia. O no, ¿de dónde es, Pastor? ¿Es Patio? ¿Cómo? Sí, el municipio se llama Los Patios, el departamento, el estado es Norte de Santander, Colombia. Vámonos, entonces nos estamos conectando hasta Colombia, ya toda esta hermosa ciudad. La última vez que el Pastor Junior fue para allá mandó unas fotos y qué belleza de país Colombia, Pastor, qué belleza, qué lugar tan hermoso. ¿Cómo está? Le damos una bienvenida porque a veces me pongo nervioso con gente invitada porque digo, man, qué privilegio y más cuando nos conectamos a distancia. Qué belleza, qué bonito. Pastor, Dios lo bendiga. Gracias por tomar la oportunidad, el tiempo de estar con nosotros en esta mañana. Entonces, ¿por qué no arrancamos en esta mañana y nos dice un poquito de quién es el Pastor Pedro? Díganos un poquito de usted, hermano. Bueno, si hablamos un poco de acá, pues hablamos de un servidor de Cristo, pues que se convirtió hace 8 años, que duró, eso sí, duré apartado. Conocí a Cristo de los 8 años, a los 15 años me aparté y te comentaba temprano allí que luego me fui con la parte de la música, del mundo, tocamos hay un género que se llama raspacanilla, es un género como cumbia, muy sonado en Venezuela y pues ahí pasé como 15 años apartado de Dios. No fue muy bien, no me fue muy bien porque apartado de Dios nada somos, y hace 8 años pues volví a los caminos del Señor y empezamos a servirle como tal nuestro Señor Jesucristo como tal. Y pues para resumirte un poco allí, bueno, vamos rumbo a 5 años acá en Colombia haciendo su voluntad, sirviéndole a Cristo, trabajando también como cualquier persona, ¿no? Porque tenemos que trabajar, tenemos que buscar provisiones a la familia. Pero sí, si nos ponemos, somos un servidor, yo me considero un servidor de Cristo y estamos allí en ese camino, mi hermano. Aquí andamos dando las ganas. Ok, entonces, Pastor, ¿usted es nacionalidad colombiana o venezolana? Pues nacido en Venezuela, en las llanuras, los llanos de Venezuela. El estado se llama Cojedes. El pastor Germán se ríe mucho. ¿Cómo se llama? Sí, el estado Cojedes. Y soy criado allí toda mi infancia, mi adolescencia, allá en esos lados, en lo que es en la parte de Cojedes y Portuguesa. Trabajé en esos dos lados, crecí allí, bueno, y ahí estamos. Y pues por la voluntad de Dios estamos acá en Colombia como tal. Los planes de Dios. ¿Y usted habla portugués, Pastor? Hablamos portugués. No, pues qué bendición, Pastor, qué bendición. Servir en la música, yo pienso que sí ha de haber sido difícil esa transición, ¿no? Dejar la música para meterse a un lugar, pues prácticamente donde ya no hay fiestas, ya no hay esos aplausos, ya no hay esas luces, no sé. Fue difícil, Pastor, dejar esa. Pues la verdad, el conocimiento de la música, pues vi que estaba allí esos dones allí. Siempre me gustó la música, generar sonidos con algo. Por eso es que hay que estar pendiente de los hijos, ser muy observador, porque el que tiene oído va a estar generando, como no tiene instrumento, no sabe instrumento, va a estar generando sonido con tazas, ollas, va a estar generando sonido. Le va a causar ello como un estímulo. Y de pequeño fue así. Pero es en la iglesia donde aprendí a tocar el piano, mientras el hijo de un pastor lo enseñaban. Yo estaba lejos viendo, estaba observando allí y fui aprendiendo como tal. Y pues aprendí a tocar el piano de una manera empírica, obviamente los dones de Dios. Empecé a acompañar en las iglesias. A los 15 años empiezo nuevamente, como te dije, a tocar en agrupaciones.
pero cuando regreso a los caminos del Señor, ahí se cumple una palabra de 2 Corintios, que quien anda en Cristo nueva criatura es. Digo que básicamente me tocó, o sea, nací de nuevo. Yo empecé desde cero nuevamente en la parte musical, el género que tocaba, lo que sabía. Se cortó el hermano pastor de Colombia, entonces esperemos que ahorita se vuelva a conectar. Esto es en vivo desde Colombia. Entonces, ahorita vamos a ver si puede volver a reconectarse, pastor. Un privilegio, una bendición poder conocer gente, no nada más aquí de la colonia, de la ciudad, conocer gente que está prácticamente en otro continente, en otro país. Una bendición bien tremenda. Esperemos que el pastor pueda reconectarse, porque pues, es muy bonito. Ahí está, ya regresó, está regresando, listo. Ahí Eso, lo perdimos por un momento. Ahí estamos, ahora sí, conectados. Muy bien, eso. Ok, entonces, ¿cómo comenzó ese llamado de Dios a su vida? Usted está en la música, usted está en su mundo, no sé, haciendo por lo que le gusta hacer la música, ¿no? ¿Cómo siente ese llamado de parte de Dios de decir, ¿sabes qué? Es tiempo de regresar, porque como menciona, ¿no? Se alejó de Dios. ¿Y cómo es el proceso de que sientes, es que es hora de volver a casa? Pues cuando realmente, vamos a decirlo, se abre el corazón, y por eso se dice que uno, vamos a hablarlo del ámbito del ministro, del evangelista, del pastor, cuando hace el trabajo de sembrar la semilla, y eso queda allí en el corazón de las personas. Recuerdo que en mi familia ninguna eran cristianos, ni mi familia, ni mi papá, ni mi mamá, pero frente a mi casa había unos vecinos pastores, los hijos de los pastores, mis amigos, y recuerdo que a través de esa andanza, con esa amistad con ellos, iba a las campañas, a jugar, pero el momento de la palabra, pues era un momento que siempre se tienen que respetar, siempre venía ese momento y empezaba uno, como dice la palabra de Dios, la fe viene por el oído. Yo diría que a los 8, 9, 10 años empecé a recibir el mensaje de Cristo en mi vida. Y pues no podía comprenderlo porque era un niño cuando aquellos entonces, pero sí me doy cuenta, hoy día saco cuenta porque seguidamente a los 10, 11 años, mi papá me dice, tienes que hacer la comunión, la confirmación y todo eso. Y pararme frente a esos muñecos, confesarte al Padre era insignificativo para mí. Para eso a mí no era significativo, no tenía importancia ni relevancia. Y anda, decía el sacerdote, anda ya para que te confieses, te rezas tantos Padres Nuestros. Y eso para mí era insignificante. O sea, yo sentía que eso no había un poder, no había algo que vaya a causar en mí. Y pues, y es por eso que yo digo que a partir de ese momento, yo dije, quiere decir que la semilla del evangelio había caído allí. Y seguidamente a los 15 años, cuando me aparto, empiezo, como se dice, a abrir la posibilidad al pecado, le abrí la puerta al pecado. Y es por eso que en la adolescencia es muy importante siempre ayudar a los hijos, a empujarlos, vamos a decirlo de esa manera, porque hay una lucha muy terrible en la adolescencia que empieza a desarrollarse la personalidad, encajar con la sociedad. Y en mi caso, pues, obviamente estaba pasando ese proceso donde quería encajar con las amistades, pero en el momento que decaí y detuve mi marcha en los caminos del Señor, no estaba el papá o la mamá, hey, vamos a seguir, vamos a los servicios, ¿no? Era igual, okay, era igual. Entonces, recuerdo que a partir de ese momento me aparté del grupo, empecé a tocar en otras agrupaciones, a ensayar, a practicar. Los intereses ya empezaron a ser otros en la parte musical, y pues
ahí empiezo a beber, empiezo yo a, ¿cómo se dice?, andar en fiestas, en rumba, a andar con mujeres, a conocer todo ese mundo allí. Pero dentro de mí había algo que decía, tú tienes que volver, me decía, tú tienes que volver y tienes que volver. Yo sé que lo que estoy haciendo malo, sé que beber es malo. O sea, había ese conocimiento, pero obviamente estaba en la desobediencia. Pero siempre había ese sentir. Yo sé que el día que yo me vaya a casar tengo que hacerlo por el evangelio. Sé que, o sea, había ya algo claro establecido como tal. Y es entonces que, como se dice, el pecado trae consecuencia. De nada sirve tener conocimiento, ¿verdad? Pero si andas en pecado, eres una persona que no estás obedeciendo la palabra de Dios, pues van a venir consecuencias y me tocó vivir, tragar, vomitar, de nuevo tragarme todas esas cosas, el pecado, las consecuencias, ya había depresión, ya había dolor, ya no había sentido a la vida, ya no había una visión, porque el pecado te borra la visión, el pecado te borra hasta tus planes personales. Sí, vives, comes, ríes, sí, pero no hay una visión. Ya llega un momento en la vida que no sabes por qué estás viviendo. Y es allí donde en mi vida, vamos a decir, la sentimental, pues pasé por dos momentos donde básicamente dos matrimonios se vinieron abajo, eh, y realmente el pecado entró ahí en ese lugar, el enemigo entró en ese lugar. Y esa es la edad de 28 años donde recuerdo que una vez estaba detrás estábamos en un toque, estaba detrás de las cornetas, del sonido de la agrupación, estaba, como se dice allí, ya todo bebido, amanecido, mirando al cielo. Y pues ahí, a las 5 de la mañana recuerdo que estaba viendo, como se dice, analizando mi vida. Oye, mi vida no sirve para nada. Han pasado tantas cosas, mis hijos quedaron atrás producto de mi desobediencia. Y Génesis 3 o 4 creo que habla acerca de eso. Y, y recuerdo que yo dije, yo necesito cambiar mi vida. ¿Okay? Ahí fue un punto donde yo digo, yo necesito cambiar mi vida, necesito salir de todo esto y ni siquiera dije, voy a la iglesia, ¿ok? Estaba tan sumergido en el pecado, estaba tan, como dice, en las nubes, en las tinieblas, que dije, necesito salir de eso. Pero Dios, como conoce nuestro corazón, nuestras vidas, Él sabe que necesitaba ayuda y Él es perfecto, siempre llega en el justo momento. Resulta ser que en ese tiempo me retiro de la agrupación. Esto no me está trayendo nada bueno, esto no me está trayendo nada que edifica. El dinero que llegué a ganar ahí no compré algo productivo, eso se volvía sal y agua. Las bebederas, las amanecederas, el trasnocho, ya yo me sentía como un viejo de 50 años ya, a los 28 años. Y pues obviamente que en ese tiempo hubieron personas que me hablaban del Señor. Mira, ¿sabes qué? Busca del Señor, te invito a la iglesia. Y estaba como que sí, yo necesito, yo sé que yo tengo que volver, yo sé que Dios. Y llegó un momento a esa edad que tuve un temor, ¿sabes algo? A esa edad tuve un temor. Luego de tomar esa decisión de apartarme, me llamaban, hey, vas, no, ya no quiero seguir tocando, no, me estoy dando un tiempo. Pero parece mentira, a esa edad me dio un temor. ¿Por qué? Porque conocí testimonios de personas que Dios los llamaba, Dios hablaba con ellos, Dios les daba palabra a esas personas que estaban apartadas o que en algún tiempo tuvieron los caminos o que rechazaron el llamado de Dios una, dos veces y a la segunda, tercera vez sucedía algo, sucedía un accidente, estaban en el hospital, estaban sin brazos, estaban sin piernas, inconscientes o morían o quedaban ciegos. Yo conocí mucho de esos testimonios y parece mentira que el temor que me empezó a dar era eso. Yo decía, oye, siento que Dios, amén, nuevamente me está llamando para estar en sus caminos. Pero el temor que me daba, yo no quiero, decía, yo quiero estar completo, o sea, yo sentía, yo necesito estar completo, no quiero caer en un hospital, no quiero tener un accidente en una moto automovilístico, no quiero que vaya a suceder una enfermedad para yo acudir al llamado. Y empezó ese temor en mí a los 28 años,
empezó ese temor, y, y obviamente dejando la agrupación, de dejar de tocar a los 15 días, es aquí donde le doy la gloria a Dios, porque unos jóvenes frente a mi casa, o sea, ahí frente de mi casa, en otros momentos uno escuchaba, en Venezuela se predica el evangelio en todas las esquinas, ahí no tienes que pedir permiso, no tienes que hablar, no, allá las iglesias sacan en una esquina su plataforma, 3 días, 2 días, un fin de semana, y siempre escuchaba la palabra de Dios, pero en el momento del llamado me iba. Esta vez, luego que esta vez que tomo la decisión de apartarme de la agrupación, pasaron 15 días, ahí estaba un grupo de jóvenes, el pastor, frente a mi casa. Tenían una camioneta, una pick-up allí y tenían su sonido, pero necesitaban corriente y llegaron a la casa, le dijeron a mi mamá, ¿será que nos puede ayudar para colocar la toma de corriente aquí? Mi mamá, sí, claro. Y ahí estaban, instalaron el sonido, estaban los jóvenes, todo estaba allí al frente. Y lo que pude notar allí fue que estaban los muchachos haciendo un drama, estaban haciendo una obra de teatro, como decimos nosotros, un drama, y empezaron a transmitir ese mensaje de Jesús, ¿no? Hablar de los problemas, que Jesús llena todo vacío, y prácticamente eso fue lo que a mí me quebranta, y veo la alegría de los jóvenes, veo el entusiasmo, muchachos de 15 años, 18 años haciendo una obra de teatro, y ya yo tenía 28 y yo decía, oye, ellos tienen brillo, tienen resplandor, algo diferente, y eso es lo que yo no tengo. Y la respuesta estaba clara, ellos tenían a Cristo y yo no tenía a Cristo como tal. Amén. Y pues es allí donde yo acepto a Cristo y empiezo a tener fidelidad. Una de las cosas dije, si en la agrupación no me perdía ni un día para tocar y amanecer, para las cosas de Dios tengo que hacer. Amén. Qué tremendo, hermano pastor, qué tremendo como Dios nos llama, y lo entiendo, porque yo creo que todo aquel que se ha alejado de Dios ha experimentado estos procesos o estos pasos que nos acaba de compartir, ¿no? No podemos andar en el mundo, no podemos regresar al mundo después de haber conocido de Dios y pensar que podemos ser felices. O sea, es el engaño que queremos, que luchamos por creer cuando sabemos que no es verdad. Yo me asimilo, hay muchas cosas que compartió que asimilo. Yo recuerdo Pastor Germán Jr., los Gastelum, ¿no? Cómo han marcado la vida de muchas personas. Y recuerdo una vez que Pastor Junior me invitaba a la iglesia y yo le decía, sí, y yo ya conocía de Dios también, me había alejado. Vamos a la iglesia, vamos a la iglesia, sí, después. Y un día me invita a Salvatierra, a una iglesia, hicieron un drama, una obra de teatro. No, hombre, el mensaje fue tan claro que me agarré llorando y hasta quiero llorar otra vez, me mueve, ¿no? Me mueve porque volteo y le digo, German, digo, ya es hora. Digo, yo no aguanto. Vamos. A ver. Y recuerdo que me dijo, vamos. Y mano, parece que fue ayer. Me quebranta porque hubo un hombre que estuvo a mi lado en los momentos más bajos y me dijo, ¿sabes qué? Yo voy contigo. Fuimos al frente, oramos, ese día Dios me conviccionó y ahí empezó nuevamente una obra poderosa en mi vida, ¿no? Y aquí es donde vamos a entrar con los Gastelums, mano. Germán Gastelum Sr. trabajó con usted. ¿Cómo ha sido o cómo fue ese proceso, Pastor? Porque sabemos que Pastor Sr., pues no es ahora sí, monedita de oro, dicen en México, ¿verdad? No le cae bien a todos, porque tiene un liderazgo, tiene una mano dura y tiene una manera de dirigirse a los hombres como hombres, ¿verdad? Sí. Entonces, aquí es donde entra Gastelum en su vida. ¿Cómo ha sido ese proceso, Pastor, en su vida? Pues, la verdad, te comento que yo me convertí en el 2017, 18, 2017 creo. Sí, 2017, 18. Y llevo a mi esposa conmigo. Yo fui que llevé a mi esposa a los caminos del Señor. Ella no tenía nada de conocimiento
sí, obviamente conocía el evangelio porque personas la habían invitado a la iglesia y eso, pero cuando yo decido cambiar mi vida y empiezo de alguna manera a involucrarla a ella, ¿ok? Obviamente María, oye, mi esposa María actualmente, pues yo la conocí en momentos de un punto de quiebre de mi vida, y empezamos nosotros a estar en los caminos del Señor, a establecernos. Recuerdo que en el 2021 nosotros llegamos a Colombia, ¿ok? Recuerdo que siempre orábamos a Dios, vamos a decirlo, en el 2000, octubre, noviembre y diciembre del 2020, estábamos orando mucho a Dios porque mi esposa sale embarazada y la situación del país, para que tenga más o menos una idea, obviamente estaba muy difícil y sigue estando difícil. Y recuerdo que estábamos orando a Dios, no, Señor, si es tu voluntad de que vayamos a Colombia, por favor, danos respuesta, confírmanos. Habíamos estado en otras iglesias en Venezuela, pero sentíamos que faltaba como algo que nos ayudara, como un discipulado. Faltaba un discipulado en nuestras vidas como tal. Yo le decía, necesito un discipulado, necesito como que crecer en el sentido de conocer más al Señor, conocer más de cerca al Señor. Oramos, por eso te digo, oramos por un discipulado, por conocer a alguien que discipulara nuestras vidas, y estábamos orando por venir a Colombia. En enero del 2021, creo que fue para el 5 de enero, pues tomamos nosotros, luego que Dios nos confirmara la venida acá, y nos venimos a Colombia. Nuestros planes era dirigirnos a otro departamento, no era Cúcuta o Villa de Rosario, eso está en frontera, eso está allí, como se dice, cachete con Venezuela, ¿ok? Villa de Rosario, donde estaba el pastor Germán, ahí está allí en frontera, como Tijuana y ahí con Estados Unidos. Sí, sí. Y recuerdo que íbamos a una ciudad que se llama Pereira, queda de frontera, me imagino que queda como todavía 20 horas, 18 horas, no sé cuánto, pero quedaba lejos. Teníamos ese lugar por destino, nadie nos esperaba, nadie nos dijo, sino que teníamos por destino, pero por cosa de Dios, pues nos establecimos en la parte de Cúcuta, municipio Cúcuta, municipio Villa de Rosario y municipio Los Patios. Son 3 municipios que están juntos, ¿ok? Están los 3 como tal, comparten allí, están todos cercanos. Lo cierto es que nosotros pasamos Cúcuta y conocimos esta parte. Estuvimos en un refugio también, nos tocó quedarnos en un refugio por un mes. Y luego, por cosas de Dios, pues llegamos a Villa de Rosario y empezamos a decir, oye, me siento bien en Villa de Rosario porque nos parece un lugar tranquilo. No me gustan mucho los lugares donde hay mucho alboroto, mucha cosa, ruido. Y oye, Los Patios más tranquilo, sí, y vamos a quedarnos acá, le digo yo. Y de repente, pues empezamos a pasar por la iglesia del pastor. Acuérdate que estábamos en el tiempo del COVID, había muchas medidas de salud y estaba cerrado hasta que un sábado, y hablé con un hermano que estaba allí, hermano Giovanni Osorio, estaba dando clases de música a los jóvenes, y recuerdo que le pregunté por los servicios, ¿qué día de los servicios es acá? Y hablamos, llegamos allá, conocí al pastor Germán, y recuerdo que yo tenía por ahí un espíritu así de cabra. Yo andaba por allá, como se dice, no me gustaba algo aquí en Venezuela, brincamos allá, pero cuando llego a la iglesia, yo digo, voy a quedarme aquí me voy a quedar. Empiezo a conocer al pastor Germán, empezamos a conocer el discipulado, y es allí donde yo empiezo, oye, le digo, no, aquí las cosas son como son, había carácter, había formación. Me gustaba mucho porque yo trabajé en la policía como 5 años, y allá obviamente nuestra formación fue de disciplina. Esto es así, las cosas se llaman por su nombre, y
y todo era orden y entendido. Pues me sentí mucho identificado porque el pastor Germán, esto es así, hay que moverse, tenía esa manera, ¿no? Ese discipulado, vamos allá, vengan para acá, necesitamos hombres y hombres, y me ayudó mucho, ¿ok? Porque una cosa es ser policía, pero otra cosa es ser hombre de Dios. Yo le digo a mis hermanos, una cosa es ser hombre, ¿ok? Hombre, o sea, el sexo, hombre, somos hombres, ¿ok? Hacemos cosas de hombre, pero hombres de Dios, faltaba esa formación, ese carácter, y realmente me gustó mucho. Y obviamente tuve muchas, ¿cómo se dice? Muchos, oye, no, Cristo no era más amoroso, Cristo, ¿será que era así? Tuve como que esos, nos sirvió a nosotros para formación, porque realmente un hombre de Dios es un hombre que obviamente ama las almas y forma un carácter de Cristo. Y pues ayer casualmente en el servicio de la noche hablaba acerca de un poco del corazón misionero, y el corazón misionero, una persona con un corazón misionero pues abandona mucho los sentimientos, no anda con muchas emociones, ¿ok? En una oportunidad dijo, le dijo a uno, a Jesús, maestro, ¿qué hago para seguirte? ¿Qué debo hacer para ser tu discípulo? Bueno, sígueme, pero bueno, déjame que primero vaya a enterrar a mi padre. Y le dijo, deja que los muertos entierren a los muertos. Entonces, a nosotros Cristo nos dice, Señor, quiero seguirte, quiero servirte. Y si nos dice el Señor, bueno, ya deja que tu padre ya se murió, ¿y qué más vas a hacer? Vente y sígueme. Para nosotros va a ser una ofensa. Para nosotros eso va a ser algo que no vamos a entender, pero hay prioridades mucho más importantes en el ámbito espiritual que las terrenales, porque las terrenales son pasajeras. Una persona puede morir, sí es verdad, puede estar enferma, pero responder al llamado de parte de Dios, pues es como se dice su palabra. Luego que el obrero coloque la mano en el arado, no hay que mirar atrás, hay que seguir adelante. Y eso es lo que realmente me ayudó mucho el discipulado con el pastor Germán, es avanzar, seguir vamos a decirlo, su testimonio, abandonar allá a su familia, no abandonarlo, pero apartarse de su familia para el llamado de Dios. Es algo que para mí ha sido de ejemplo, ¿ok? Su edad todavía, y es allí donde nosotros agradecemos. Yo le agradezco mucho a la vida del pastor y ese discipulado pues que nos ha servido mucho como tal. Amen, amen. Sí, la verdad que tocó un punto sumamente, se puede decir, hermoso, delicado, fuerte, sensible. Me gustó eso que acaba de decir. El corazón de un misionero hace un lado los sentimientos. Santo Dios. Eso para mí ahorita me trajo demasiado entendimiento, porque hay hombres que predican y en el compañerismo se nos dice, ¿no? No andamos por sentimientos. Tenemos un trabajo y estos Amén. hombres misioneros. Imagínese un pastor misionero que va a probar el pecado. No, hombre, pues qué tipo de misión lleva, ¿no? En cambio, Pastor Germán, Exacto. directo, fue claro, porque su trabajo era establecer fundamentos que muchas veces hoy en día se pierden por el sentimentalismo. Entonces, Sí, y nosotros, ¿verdad? Yo pasé, te comento algo, disculpa que te interrumpa. oh, oh, no, conéctese, Pastor, conéctese, porque esto se está poniendo color de hormiga. Esto está hermoso. ¿Ok? Vamos a esperar otra vez más. ¿Lo seguimos esperando? Claro que sí. Conéctese, Pastor. Acabamos de perderlo, pero, man, no sé usted si está siendo bendecido, pero a mí esta conversación está trayendo, como cada conversación cada mañana, trae revelación, trae inspiración, trae fortaleza, este es el propósito de estas devocionales, mi hermano, mi amigo que está mirando, que está escuchando, que conecta cada mañana. Aprendemos unos de otros, fortalecemos nuestra fe, fortalecemos nuestro caminar. Entonces, ahorita que regrese Pastor Pedro, esto es algo importante. Yo sé que Dios está hablando en nuestras vidas. Hay tiempo, entonces vamos a
a esperarlo. Vamos a ver qué pasa. Pastor Pedro, reconectese. Reconnection, Pastor Pedro. Bueno, entonces, no sé qué esté pasando. Vamos a darle unos minutos más, pero yo le invito, la verdad, usted está mirando estas devocionales, le invito que abra su corazón, abra su oído. Me enfoco, una vez escuché a Pastor Galván, que también ya estuvo con nosotros, participó. Se enfoca en cada discipulado que él hace cada mes. Él se encarga de hacer los discipulados a nivel regional aquí en el área de Tijuana, La Baja y todo esto. Y él comentaba, dice que él va a traer hombres con un propósito, hombres con historia. Entonces, una vez más, Pastor Pedro, no nos deje a la mitad, pero en lo más bueno, de repente se nos corta y digo, ¡no! Regrese. Decía Pastor. Pues la verdad te decía que, pues de mi parte yo traí esa formación muy emocionalista, y fueron los primeros choques allí con el compañerismo o con el discipulado del pastor Germán. Una de las cosas que el pastor Germán dice: ustedes los venezolanos son demasiado emocionalistas. Y yo le digo, pues le aseguro, le digo, esa es la cultura de allá, la gente es muy emocional, se alegra, llora, qué sé yo, demuestra, es muy afectiva. Y desde luego, pues es una de las características del venezolano, pero allí fue donde empezó esa, como se dice, ese choque, porque ya estábamos hablando de algo que no se trataba de cultura, no se trataba, ya no era algo ya personal, sino que se trataba de hacer la voluntad de Dios como tal, ¿ok? Y entonces empezar a amar las almas, como te decía, si es en a nivel cultural, obviamente el venezolano nunca se imaginó salir de su país. Yo nunca me imaginé salir de mi país, de alejarme de la familia, de los amigos, de la calle, donde naciste, del barrio. Nunca se nos pasaba eso. Pero eso es otra historia también, porque, y la comparto rápido contigo, porque casualmente Dios obviamente tenía un plan. Recuerdo que cuando mi esposa está en la sospecha del embarazo, ¿no? Había retardos, había cosas y había que hacer ya la prueba. Y recuerdo que una vez íbamos en el transporte, y recuerdo que, oh my God. Aquí estamos. Sí, ¿me oye? Sí. Siga. Venga. Ya se cortó. Ya no lo escucho. Pastor. Lo perdemos, lo tenemos, todavía lo miro. No sé si se escuche. Creo que lo perdimos. Pastor. Sí, creo que una vez más lo perdimos. Lo agregamos. Ok. Bueno, si me escucha, Pastor, ya se salió. Ok. Entonces, pues, es la primera parte de lo que es el testimonio de nuestro querido hermano y pastor Pedro desde los patios en Colombia. Ok, entonces yo creo que vamos a parar aquí. Vamos a detenernos un rato para continuar con la segunda parte de este poderoso testimonio de Pastor Pedro de los patios. Nos quedamos con un muy buen enfoque. Vamos a continuar a darle una segunda parte a esta entrevista, porque la verdad que estamos aprendiendo demasiado. Entonces, Pastor Pedro, Dios me lo bendiga. Muchísimas gracias. Nos volvemos a conectar para
para continuar con esta entrevista. Muchas gracias. Ok, entonces, pues esto es todo por hoy con Brother Rick. Lo invitamos a que siga las transmisiones. Vamos a seguir continuando con este tema y entrando a un llamado más directo en su persona. Nos quedamos aquí en cómo Dios llama a Pastor Pedro a salir de entre las bancas para empezar a jugar, para empezar a llevar a cabo esa misión que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, Dios me lo bendiga. Cuídense mucho, nos miramos mañana y recuerde, hay que responder esa llamada. Hay que responder esa llamada. Dios te está llamando. Dios te bendiga. Con permiso.